Bienvenidos a todos los que nos están visitando el día de hoy. Esta es la primera masterclass de Becine y nos acompaña el profesor Eric Gómez de la Universidad Minuto de Dios. Tiene más de 10 años en cine y televisión, tiene magíster en creación de guiones audiovisuales y es profesor de guión, dirección, narrativas visuales, producción audiovisual, participación periodística en medios digitales y ha realizado ponencias que han sido publicadas. Entonces, muchas gracias, profe, por admitirnos y por darnos esta masterclass, que es la primera de Becine, de postproducción, y te dejamos que comiences. Bueno, es un placer saludar al equipo de Becine, Karime, Andrea. Es genial estar en este espacio de compartir con un proyecto que siempre estará conmigo presente. O sea, si hay alguna de las mejores oportunidades de trabajo que yo he tenido, no solo como realizador, sino también como educador, es trabajar con Becine. Es una maravilla volverlos a ver desde otro espacio y felicitarlos al equipo por estar innovando siempre y entendiendo las circunstancias, que es una gran lección para todos los que estén conectados y vean la repetición de esta clase, y es que la creatividad tiene que estar presta y abierta, que nosotros siempre podamos girar en torno no solo a los problemas que nos inventamos en cada uno de los conflictos de los personajes y de los audiovisuales de ficción y no ficción que hagamos, sino también los hechos culturales y territoriales traen diferentes problemas. Presupuesto, clima, personas, responsabilidades, pero hoy que estamos atendiendo a esta pandemia de forma colectiva, tenemos que innovar de formas diferentes, cómo seguir adelante. O sea, no podemos aplazar la vida, no podemos aplazar los proyectos, y en este caso es muy grato acompañar a Becine una vez más, pero desde esta gran iniciativa, entonces estoy muy contento. Hoy nos vamos a encontrar con postproducción para audiovisual. La postproducción para audiovisual tiene algo muy interesante que discutir. En cada una de las clases y en el trabajo continuo, fue más la experiencia la que me dictó la cátedra que voy a dar hoy. Esto de los formatos y la tecnología va cruzando mucho la información y enreda mucho el productor en general. La mayoría de nosotros, los que nos conectamos el día de hoy, estamos o comenzando el audiovisual o estamos haciendo los pequeños tránsitos como profesionales del audiovisual, y es muy interesante, pero no se cruza mucho que es un pequeño formato y un gran formato. Se cruza más como espectador, pero como productor muchas veces no se deja claro qué es lo que sucede. Y eso es la primera etapa de nuestra charla. Después vamos a redondear cuáles son las grandes preguntas de la edición y el montaje, en dónde se fusionan qué es edición y montaje. De esto agradezco mucho los tips que vi ayer. Este fragmento en la mitad lo modificó Andrea con la publicidad que hizo ayer. Yo ayer vi y soy seguidor de Becine, y ella daba unos tips y hacía unas preguntas, y dije, bueno, gran iniciativa la de Becine. Entonces voy a colaborar para dejar muy claro cuáles son las 5 preguntas que nos llevan a editar, a conceptualizar plano tras plano una producción cinematográfica. Y voy a dar un ejemplo que va a ser una apertura para invitar no solo a Andrea, que es comunicadora social, Natalia, Yurley, sino que ahí en adelante nosotros nos podamos compaginar invitando a todos a hacer unos trabajos profundos si quieren seguir la etapa de postproducción de teorías, y voy a explicar una teoría nada más de Sergei System, que es el montaje tonal. Entonces hoy veremos estos conceptos que lo que van a hacer es solidificar muy bien el trabajo de la edición y dando pasos también gigantes para informaciones puntuales que sé que todos queremos entender. Les recuerdo a todos, mi nombre es Eric Gómez y estoy acá muy feliz de compartirles la pantalla de mi computador. Entonces,
Yo soy profesional de cine y televisión. Los conocimientos que he tenido de montaje no solo son de mi pregrado en cine y televisión, sino que trabajé y tuve una oficina de postproducción durante mucho tiempo que me dio la oportunidad de producir y postproducir material, no solo el que yo realizaba, sino el que nos contrataban para finalizar. Y en esa gran lección entendí que los formatos se tienen que abarcar pensando en estas dos etapas. Entonces, les recuerdo, la primera etapa del audiovisual es la escritura, es la conceptualización de la idea de lo que vamos a hacer. Lo que llamaríamos logline, esa línea argumental que dice lo que va a hacer el proyecto, cuál es su objetivo. No importa si es un institucional, no importa si es un comercial, se puede resumir en una línea. Puede ser comercial de Colgate, donde entrevistamos a un especialista. O puede ser todo un sistema muy complejo para hacer una serie por temporadas para Netflix, Amazon o cualquier cadena online. Todos tienen ese pensamiento para poder desarrollar bien el proyecto. Después viene la preproducción, que es pensar en los recursos, no solo los económicos, sino los técnicos. Y pensar en los recursos tecnológicos y técnicos y el personal humano que necesito para desarrollar la peli. Después viene la producción, que dice rodar. Después viene la postproducción y en la postproducción nosotros editamos y finalizamos trabajo audiovisual. Y después vamos a la distribución. Pero cuando nosotros nos sentamos a hablar de los formatos, que es una charla que muchos esperan hasta que llegan a la sala de postproducción, realmente no se necesita hablar de eso hasta ese momento. Ese sería un grave error. Por eso acá yo les muestro en la diapositiva que la charla se hace en preproducción pensando en la distribución. La charla de los formatos, esa charla que vamos a ver el día de hoy, tiene que hacerse en preproducción pensando en distribución. O sea, conectando estos dos grandes etapas del audiovisual. La primera que enfoca su trabajo en organizar, gestionar el audiovisual, y la última que es la que va a emitir el audiovisual que vamos a hacer. ¿Por qué es tan importante? Y acá los quiero ver para decirles, la mayoría de problemas que tenemos es porque no conceptualizamos el negocio. El audiovisual es un negocio. Puede que genere dinero o puede que genere aplausos o que genere palmaditas en la espalda o motivaciones trascendentales para cambiar el mundo. Pero tiene que pensarse en la distribución. O sea, nosotros tenemos que pensar, porque es muy diferente escribir en una servilleta y fotocopiarla y mandarla por debajo como si fuera un pasquín. Eso es distribución. Eso es una etapa de distribución. En el audiovisual pasa lo mismo. YouTube, Vimeo, WhatsApp son cadenas de distribución. Entonces, ustedes pensando en la distribución van a poder entender cuál es la tecnología que los va a cobijar y que les va a dar todas las necesidades, va a cubrir las necesidades audiovisuales y no se va a volver un dolor de cabeza por el esnobismo de cuál es la tecnología más cara que tengo en el mercado, o mi tía tiene una cámara, o mi primo tiene el último iPhone con 8 cámaras detrás del celular. Entonces, y eso enreda mucho, y la publicidad, como tratas de vender, utiliza la tecnología como un medio sofisticado para dárselas de que tiene lo mejor, y nos enreda mucho porque ahora entendemos que un celular tiene 4K y después volteamos a mirar, pero eso se ve feo y no entiendo qué es lo que pasa. Eso es lo que vamos a ver en la primera etapa de esta clase. Entonces, el formato se tiene que pensar en la preproducción. ¿Qué es eso? Cuando nosotros estemos armando los proyectos, nosotros tenemos que tener la
como estamos gestionando el dinero, por lo general hablamos de quién es el cliente o cómo vamos a distribuir este material. Si la distribución es para YouTube, para Vimeo o para cualquier canal gratuito, ese canal gratuito tiene un estándar de 1K, que es 1080 píxeles. Si la distribución es para Netflix, Netflix solicita 4K, así no lo distribuyan en 4K, porque es una cuenta especial y tiene que tener una cobertura de internet física que pueda administrar todos esos datos. Pero la mayoría de ustedes y yo vemos Netflix en nuestro celular, en nuestro televisor, que es 1080K. Técnicamente, la mayoría del flujo de trabajo que está manejando Netflix es el mismo que YouTube. Porque la mayoría de conexiones en el planeta son de baja calidad. No todo el planeta está en 4G, mucho menos en 5G. Entonces, si nosotros no estamos en un sistema de distribución tan grande, tan gordo, tan sofisticado y desarrollado culturalmente, pero también desarrollado tecnológicamente, no van a transmitir ese material 4K, pero ellos lo solicitan 4K porque distribuyen para todo el mundo. Entonces, para que ustedes se den cuenta, el sistema de distribución va encadenado, por lo general, con el que paga el proyecto. Si el proyecto lo va a pagar el Fondo Cinematográfico Colombiano, él va a pedir copias 4K y 8K para distribuir en salas de cine. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a los formatos. Tenemos estos formatos que son los estándar universales. Tenemos el SD, ese que están viendo ahí pequeñito en la parte inferior izquierda de su pantalla, es el formato de su televisor cuadrado de la casa. Ese proyecto, cuando es en distribución SD, que es el que llega a la mayoría de televisores en Colombia, miren lo pequeño que es 480. ¿Qué es 480? 480 son aproximadamente unos 400.000 píxeles. ¿Qué dicta eso? Que aparte es un formato 4:3, o sea que es cuadrado. Si se dan cuenta, la figura es cuadrada en el comparativo del full frame que tenemos acá al lado, que es el que estoy redondeando acá con mi cursor, que ya es rectangular. Entonces esto es 4:3, son 4 pedazos iguales, horizontales, y 3 verticales. En cambio, ya todo lo que sea full frame, el full frame es lo que dictamina que es 16:9, o sea, 16 pedazos acá y 9 acá, lo que hace que se vea rectangular. Ese es el estándar, ya no se está produciendo ninguna tecnología 4:3, pero nosotros debemos entender, especialmente en época de pandemia, que si la gente no tiene que comer o no tiene la carretera pavimentada, pues mucho menos va a tener un televisor algunas veces full frame. Los televisores 4:3 todavía trabajan en Colombia y en gran parte del mundo. Solo los proyectos de tecnología 4K, perdón, 4G, en países desarrollados y ricos ya eliminaron el 4:3 porque ya la gente ya toda tiene de estándar la transmisión HD. O por cable o por espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la antena. La antena de la torre de repetición para que llegue lo más lejano a través de ondas. Esa antena en pocos países ya se replicó que toda sea HD. Todavía en muchos territorios se sigue transmitiendo 480 porque son menos datos, porque son menos píxeles. Entonces, si usted va a hacer un proyecto para transmitir en televisión, lo recomendado es que usted esté entre
Full Frame HD, que sería este 1080, vendría siendo cada 1000 es un K. Entonces sería 1K. 1080 píxeles constituye, como se multiplica por 1900 píxeles, es aproximadamente 2 millones de píxeles. Entonces ahí les recuerdo, por eso es que ustedes en YouTube están viendo tan buen material hecho con cámaras DLRS. Esas cámaras Canon, Nikon, JVC, Sony, Panasonic, de lente intercambiable, que realmente son cámaras de fotografía, pues se ve muy bien en formato cuando se transmiten en YouTube, cuando se transmite en televisión. ¿Por qué? Porque ellos tienen que comprimir la imagen y ese es el punto exacto de esas cámaras. Esas cámaras graban 2K y realmente tienen toda la información para un full frame de 1080 muy bien logrado. Porque ustedes tienen que acordarse que no solo la capacidad del sensor, la producción audiovisual depende del lente. Los lentes en estas cámaras son intercambiables, son lentes análogos. Y esos lentes son los que más dejan filtrar la luz, o sea, menos filtran la luz, es el término, y dejan entrar más información lumínica, lo que nos da la oportunidad de tener más información de píxeles reales, bien iluminados, y sube la calidad. Entonces, cuando voltean a mirar el celular y ustedes dicen, hey, pero es que este celular no se ve tan bien. Y eso que en el mercado me dijeron que era 4K. Claro, puede que él pueda administrar más de 8.3 millones de píxeles que tiene el 4K, pero es un celular que tiene por dentro un sensor que multiplica mucho la información y aparte tiene un lente del tamaño de su uña. Entonces, como el lente es tan pequeño, el lente no deja entrar tanta información. Los celulares de alta tecnología tienen lentes hechos por las mismas empresas que le hacen los lentes a Canon, a JVC, a Panasonic, a Sony. Entonces, Leica, Sense, que son los productores alemanes que le hacen, y japoneses que le hacen los lentes a las cámaras profesionales, le están haciendo los lentes a su dispositivo móvil. Esos son los mejores para grabar. Entonces, la composición de la calidad del producto depende de la cámara, del lente, pensando en dónde lo vas a mostrar, pensando en dónde lo vas a distribuir. Y ahí vamos ya a cerrar lo de formatos, explicando que muchas veces se está grabando en 4K, pero cuando llega a la sala de edición, el cliente lo necesita 2K. Y si lo necesita 2K, lo tiene que comprimir. Entonces pierde casi la información. Hable con su cliente, hable con el sistema de distribución y ellos van a pasarle unos formatos para explicarle cómo ellos están procesando la información. Porque ese es otro problema. He tenido la experiencia de manejar 4K en cámaras muy sofisticadas que hoy en día tienen las universidades, pero que tienen muchos productores, pero el cliente es YouTube. Entonces eso se vuelve un rollo. Se ve bien la calidad, sube un poquito a la vista del espectador, pero administrarlo en el computador es complicado porque el 4K, que se los dejo acá, miren la proporción de 4K a lo que se va a ver realmente. Cuando usted disminuye la calidad y se va a ver Full Frame HD, o sea, Full High Definition, como es 4 veces más grande, mire que se llama Ultra High Definition, se tiene que comprimir tanto que el computador tiene que operar logarítmicamente un material excesivamente pesado que tiene que comprimir, que se demora en el render y que tiene que volverlo otra vez pequeño.
Y ahí es donde su máquina muere. Ahí es donde su tecnología casera muchas veces no funciona. Y si la RAM de computador y su disco duro no son potentes, igual que la tarjeta de video, se demora mucho en cargar cada una de esas imágenes, porque el full frame tiene aproximadamente de 1 a 2, tiene 2 millones, el full frame tiene 2 millones de píxeles. El salto a 4K es de 2 millones a 8 millones de píxeles. Eso lo tiene que calcular el computador. Y ahí es donde se bloquea. Y si usted va a finalizar y va a pasar proyectos 4K para que el ejemplo se redondee, si usted va a pasar su cortometraje, si usted va a pasar su película, su comercial o su serie de televisión en una sala de cine, tiene que hacerlo 4K y finalizarlo en 4K. Pero si usted lo va a ver en su computador, lo va a subir en YouTube, va a tener grandes problemas de compresión. Se va a ver de buena calidad, pero va a tener que necesitar un procesador mucho más amplio. Para terminar esta parte de formatos, les recuerdo, SD todavía se está transmitiendo en Colombia. Nosotros transmitimos la señal tradicional de los 3 canales locales y de los canales privados en SD a través de el espectro electromagnético. Ven uno más grandecito, es el PAL, que es el sistema europeo, que es de 576. Después viene el 1080, que en Colombia 1080 se está transmitiendo en una segunda señal, que ustedes y yo necesitamos una antena especial y podemos transmitir esa señal, que esa señal ya está de full frame a Ultra HD. Por eso se llama UHD. Y esto nos está transmitiendo hoy en día la televisión local, RCN, Caracol y los 3 proyectos principales del gobierno, los nacionales, que son Señal Colombia, Canal 1 y Canal Institucional, están transmitiendo en HD, de torre a torre. Nosotros tenemos acá esta línea de 6K porque hay unas transmisiones para salas de cine IMAX que está transmitiendo 6K. Pero el borde de la tecnología en este momento es 8K, que es full frame de... Entonces les voy a decir acá los megapíxeles para cerrar esta etapa. Cuando ustedes tienen un cuadro de full frame, ese full frame tiene 2 millones de píxeles. Si tienen uno de 2K, tiene 3.7 millones de píxeles. Si tiene 4K, tiene 8 millones de píxeles. Si tiene 5K, tiene 14.7 millones de píxeles. Y si ustedes llegan al 8K, es una transmisión o es un producto que alcanza los 33 millones de píxeles. En 32 millones de píxeles cabe colores que ni la retina del ser humano ni el cerebro procesan. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a la definición, porque esas discusiones ya se dieron en la litografía y se dieron en los productos de impresión. Voy a mostrar acá, esta impresión que tengo acá. La impresión litográfica tiene un exceso de puntos porque viene de película cinematográfica que vendría siendo 16, como 32K, o sea, son planchas fotográficas gigantes que sacan la litografía. Tantos colores puede reproducir la litografía que el ojo humano no los alcanza a diferenciar. Los colores son infinitos porque la luz es infinita, entonces su variación puede expandirse cuantas veces ustedes quieran, igual que contraerse.
Entonces, si nosotros no tenemos, y acá yo listé unas fotos, esta foto, por ejemplo, no alcanza, es un frame de animación. La animación se puede solo distribuir y él logarítmicamente va a calcular cuántos colores tiene, el render. Entonces puedo producir los colores que yo desee. Tantos que no los puedo ver en el monitor, tanto que no los puedo ver en el negativo, pero la foto solo tiene un límite de colores. Ese límite de colores es lo mismo que pasa en el televisor. Es lo mismo que pasa en su dispositivo móvil. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Parar un momentico porque ya nos quedan 5 minutos del Zoom. Entonces, si de pronto se cae, podemos volver a comenzar con el mismo link que tenemos o con el ID y la clave. ¿Listo? Estupendo. Gracias, Andrea. Este pedazo era el que yo hablaba con Andrea y yo le decía, bueno, hagamos algo un poco de frames, que es muy complejo, que es cansón verlo porque hay grandes youtubers, hay grandes técnicos que han explicado lo de los frames y lo explican y hacen videos muy interesantes, pero muchas veces es una clase la que le da como la disposición en directo de decir, miércoles, ¿qué es eso de 1080 frames, 1080 píxeles? A hablar de estos K, 2K, 4K y 8K. Entonces, para finalizar esta etapa, 1080 es el full frame que está transmitiendo en este momento. Ustedes y yo nos estamos viendo en pantallas, por lo general, estándar 1080. Su celular transmite 1080. Las salas de cine transmiten materiales en 35 milímetros o su versión digital de 2K a 4K. Eso depende la inversión de la sala de cine. Entonces, las salas de cine, el material de 35 milímetros se puede distribuir entre 2K y 8K. Entonces, ustedes y yo hemos visto en los supermercados, en las plataformas de tiendas donde venden tecnología y mercado, vemos televisores tradicionales, pero hemos visto esos 4K y se ve maravilloso, pero ustedes los han visto cuando están conectados a la cadena de televisión. Ustedes ven por lo general DVD 4K y eso se ve maravilloso, pero es que el que está reproduciendo es un DVD 4K con la conexión 4K al televisor 4K. Cuando todo eso combina, se ve de lujo. Pero si usted lo conecta a su señal Piltrafa de las compañías de internet, pues va a bajar la calidad. Y si usted lo pone a la antena del techo de su casa o del edificio, pues va a bajar un poco la calidad porque es una transmisión aérea. Y el televisor 4K usted se va a sentir estafado. No, él transmite 4K cuando usted le da señal 4K. Y señal 4K tiene que ser dentro de una banda ancha muy amplia. Y también el producto originalmente tiene que ser 4K. O sea, usted le tiene que pagar toda la suscripción a su operador, a su teleoperador o a las compañías de internet que le envíe esa señal 4K. Entonces, pilas con eso. Como estamos hablando de producción, muchas veces si va a subir material a internet, ¿para qué lo hace con cámaras 4K? Eso después es un peo, volver todo eso 1080 frames. Después se bloquean los computadores. Y otra cosa, cuando va a hacer la corrección de color, es muy difícil rastrear realmente las correcciones que está haciendo si el monitor no es 4K. Porque el monitor se tiene que comprar también. O sea, tiene que conjugar todas las proporciones. ¿Cuál es mi recomendación? Si usted está trabajando para YouTube, si usted está trabajando como independiente, siga manejando límites de 2K. No se enrolle. Las cámaras 4K, por lo general, tienen la variación para grabar en 2K. Y así su producto va a tener un flujo de trabajo estándar que le va a ayudar a usted en postproducción. Si usted tiene la tecnología para administrar en su sala de edición
4K, hágalo. Va a mejorar un poco la calidad, así lo comprima a 2K. ¿Ha quedado claro esto? Yo me guío con la cara de Andrea. Listo, entonces ahora vamos con la siguiente parte. Voy a hacer mucho más rápido con estas. La segunda parte es, me uno a Vecine en un tip que dio esta semana, que es, ¿qué es lo que necesitamos saber y cuáles son los pensamientos de rodaje? Le puse a esta sección. ¿Cuáles son los pensamientos de montaje? O sea, ¿cómo usted sabe cómo organizar su trabajo? Y es que volvemos al mismo punto. Usted necesita entender que el audiovisual son 3 escrituras. Son la escritura del guión, es la escritura de los planos en su storyboard y es la escritura de la reescritura de su película en la sala de edición. Y eso depende de los planos que tenga. Entonces, la pregunta de cómo quiere montar su película tiene que venir cuando vaya a ir a rodar. Con guión en mano, con el storyboard en mano, comienza a pensar cómo va a ser esto. Entonces, por si se nos corta la información, voy a dejarlo acá con estas preguntas. Y es que... Siguió. Te interrumpo un momentico. Sí. Siguió, ya pasó los 40 minutos y seguimos. Entonces no le veo ningún problema de que sigamos. Yo te aviso cualquier Sí, pero cosa. voy a tratar de terminar todo esto en 15 segundos, en 15 minutos para que no tengamos más problemas. Ya llevamos harto tiempo juntos. Entonces, los pensamientos de montaje vienen encadenados a estas preguntas. How long were the shots? ¿Qué tan largo es el plano? ¿Cuánta es la duración del plano? ¿Es un plano de pocos frames? ¿Es un plano de unos cuadros? ¿O es un plano de muchos segundos y hasta minutos? Eso lo tiene que pensar usted cuando esté soñando su audiovisual en postproducción. Pero tiene que hacerlo realidad en producción. Tiene que ir a rodar esos planos con ese tamaño porque después eso se acaba. ¿Cuáles son los ángulos de la cámara? ¿Cómo va a angular la cámara? Picado, cenital, contrapicado, normal. Va a tener movimientos, va a ser tilt, va a ser traveling. Todo eso tiene que compaginarse con qué tan largo, con la pregunta anterior, qué tan largo es un plan, necesita ser un plano contrapicado. Por lo general, los planos cenitales tienen que ser más largos porque nosotros no vemos de forma cenital por lo general. O sea, nosotros no tenemos la oportunidad de ser omnipresentes y poder ver a 4 o 5 metros encima de un edificio. Como esa información es tan particular para nosotros, son de larga duración. ¿Cómo está compuesta la imagen? No se le olvide nunca que lo más importante en un frame es su composición interna. Porque un plano mal compuesto o desenfocado, no importa la angulación y no importa la duración. Necesita estar bien compuesto. ¿Qué es lo que quiere decir con ese plano? Cada uno de los planos dice una cosa diferente, es como una palabra. Entonces, elíjala bien para que compagine con la siguiente palabra, con la siguiente unidad de la cinematografía, que es el plano. Después, ¿cómo quiere que vayan juntos? Esa pregunta es fantástica y lo voy a explicar con un ejemplo de InSystem a continuación. ¿Cómo quiere que vaya ese plano después del otro? ¿Quiere que brinque? ¿Quiere que me lleve a otro lado? ¿Quiere reforzar el mensaje? Y la pregunta final, ¿en qué orden y por qué? Ese último, ¿por qué? Lo dejé de esa forma como tenua, porque así de tenuos somos muchas veces para hacer nuestros audiovisuales. No estamos preocupados en el por qué. ¿Por qué se compaginan todas esas preguntas en una sola respuesta? El largo, la angulación, la composición, qué es lo que dice,
porque uno está al lado del otro y cuál es su orden. Todo eso viene con un porqué. Ese mismo porqué que tradicionalmente tenemos que responder en un discurso escrito, oral, en un podcast, pero también en el audiovisual. Todo eso tiene un porqué que tiene que desarrollar usted. Si lo hace cuando diseña los planos, cuando llegue a la sala de edición, va a ser todo un fluir de buenas ideas. Ay, me faltó ¿una qué? Una diapositiva, pero no importa. La tengo acá lista, entonces voy a mostrárselas directamente a mi computador. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos en los sistemas de edición, nosotros estamos compaginando películas que se tienen que narrar solas. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque el debate constante de nuestras presentaciones, de nuestros films, es qué es lo que dice una imagen detrás de la otra. Y la mayoría opone la música, que por lo general es de otra persona, y coge el ritmo de duración de los beats de la música y lo pega con la música. Entonces uno después dice gracias al compositor de la música o al DJ de esa música porque fue el que me hizo el audiovisual. Él le puso el tono y le puso el ritmo a lo que estoy viendo. No, el ritmo y el tono es lo que usted necesita resolver del por qué está poniendo ese plano, qué es lo que usted quiere decir, cuáles son los temas y subtemas que usted quiere abordar con su narrativa. Porque al fin y al cabo usted es el que hace el audiovisual, el que hace la música es otro. En los sistemas súper profesionales, no estoy hablando de profesionales, porque hay que decir, los canales de televisión son profesionales, pero creo que hay un nivel mucho más alto, que es el que admiramos todos, que es la cinematografía, y en la cinematografía tú haces tu película, la editas, la finalizas y haces toda la etapa de montaje y postproducción, y después se la envías al músico y él encima compone la música. Porque es que el ritmo y el tono lo da es el director, nadie más. No lo hacemos al contrario, porque si no sería un videoclip. Y creo que lastimosamente el producto regular del mercado son videoclips. La novela es un videoclip de la banda sonora que pagaron al comienzo de la novela. La mayoría de videos institucionales son videoclips de una empresa con un DJ, con un beat ya regular. Pero la idea es que usted arme sus propios ritmos. Entonces, para finalizar esta clase, les traje el montaje tonal de Eisenstein. Este montaje tonal de Eisenstein, él lo revisó y lo puso en práctica en todas sus películas. El montaje tonal habla del tono, de lo que quiere decir cada plano. Y él hablaba que nosotros tenemos una semiótica general, una semiótica universal, que podemos generar representamen en cada una de las cabezas de las personas. O sea, el significado y el significante se puede unir, se puede formar como un gran significante que se lleve el espectador con la película. Entonces, él hace esta explicación del montaje tonal, donde él dice, si yo estoy haciendo una gran película de revolución, pongámoslo como el acorazado Potemkin, mostramos imágenes de conflicto, pero de conflicto, en este caso van a ver un frame de dos cabras, de dos mamíferos que se van a estrellar uno contra el otro. Eso es un sinónimo de conflicto, de agresión, de un versus natural, no ficticio. Y si uno lo suma al siguiente, que son esas manos levantadas, que es uno de los símbolos de revolución, que es muchas manos, la unidad de las personas, y lo sumamos a imágenes de fuego, de protesta, de enfrentamiento popular, de hechos de acción, de riots,
van a ustedes a entender que estamos marcando el conflicto. Ese es el tono que ustedes tienen que llevar sus películas. Si ustedes se dan cuenta, me demoré más explicándolos por qué o qué es el contenido de cada uno semióticamente que lo que se demora el frame, que lo que se demora entenderlo al primer ojazo. Pero de eso se trata el audiovisual, de eso se trata la postproducción. Antes de saber mucho de la primera parte, que es 4K, 8K, anamórfico, divergente, convergente, tenemos que saber cuáles son los contenidos que queremos compartir. La idea, la conceptualización lo es todo en cualquier discurso. En el audiovisual pasa lo mismo, pero en el audiovisual tenemos la gran ventaja de poder mezclarlos todos. Palabras, sonido, entonación, ritmo, armonía, colores, composición, arquitectura, luz. En la parte de abajo tenemos el nacimiento de una flor, el nacimiento de un bebé y cuando comienza el día. New beginnings, renacimientos, comienzos, aperturas, opening. También un gran motivo para volver a renacer. Esas imágenes las entiende todo el mundo. Aprovechen que cada día el universo es más globalizado. Esa misma globalización es la que nos tiene en la casa. La globalización de poder viajar en menos de 12 horas desde China a Nueva York. Pero la misma globalización que nos da la oportunidad de llegar en menos de 24 horas a Nueva Zelanda, que es el lugar más lejano que tiene Bogotá. Para llegar de Bogotá a Oakland, se redujo tanto el tiempo que hoy el coronavirus es algo latente que se esparció por el mundo en menos de 3 meses. Pero también entienda que los lenguajes en su composición de semiótica, de lingüística semiótica, también pasa lo mismo. Nosotros ya estamos compaginados en una cinematografía que une productos de Akira Kurosawa y que la vimos y crecimos con él, japoneses con sus formas de ser, pero ellos también entienden nuestras formas de ser, por ejemplo, de bailar. Aproveche estas cargas semióticas para hacer estos productos tonales, como lo diría Eisenstein. Cárguelo de significado. Entienda que los productos tienen que tener cuando vayan a rodar, tienen que dejarle cabeza y cola. O sea, tienen que dejar unos segundos cuando comienza la toma y cuando finaliza. Cosa que cuando llegue a la sala de edición no se enrede porque le quedó muy cortito el plano o porque le quedó el machetazo ahí encima. No machetazos en edición, por favor. Y yo sé que es frustrante muchas veces llegar a la sala de edición, tener un gran material, pero que le hagan falta planos a uno para redondear las ideas. No olvide, uno no va con el libro, después de que en cada librería compran el libro, uno no se lo va a explicar a las personas. Pasa lo mismo con los audiovisuales, uno no va a explicarle a nadie, él se defiende solito. Para que se defienda un audiovisual necesita grandes planos, grandes conceptualizaciones para llevarlo a cabo en postproducción. Esa es la clase del día de hoy. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Karime, Andrea y los compañeros que se conectaron? Yo sí tengo una pregunta. No sé si, profe, si tú te viste el Joker. ¿Sí te lo viste? Ahí en la presentación el director decía que ellos primero hicieron el sonido y sobre el sonido montaron las imágenes. Primero estuvo toda la música de la película para luego montar las imágenes. ¿Cómo crees que eso puede influir ahorita en los montajes audiovisuales? Pues Andrea, lo que tú acabas de decir, la reunión que él tuvo con esta chica de Islandia, que aparte de ella tuvo una libertad creativa total, o sea, ellos solo tuvieron unas reuniones. Primero que todo, miren el perfil de la mujer que hace la música. Es una mujer que viene de ganarse los Emmy por hacer la música de una serie de televisión. Venía ya con varios discos rodados y grabados y
había demostrado su versatilidad entre un solo instrumento a 4 y 8 instrumentos. Entonces, cuando él tiene esa decisión de hacerlo con ella, de decirle, de esto se trata la historia, de esto se trata el guión, lee el guión y hazme toda una composición como tú veas el sufrimiento de este personaje, pues lo que hizo fue abrir la posibilidad de que ella le diera un apoyo en ritmo, dirigido por él. Y de esa, y hay que decirlo, esa es la misma reunión, Andrea, que tú tienes con el fotógrafo, que tú tienes con el sonidista, que tú tienes con el mismo actor. Cada uno llega y lo pone en una escena. Entonces yo creo que él lo que hizo fue compaginar sus sentires y en una reunión con su equipo de musicalización. Hay que tener mucha plata para hacer eso, hay que decirlo, o sea, y hay que tener una productora muy prestigiosa para atraer a una persona como ella, porque él era conocido, pero ella ya era famosa. Entonces hay que atraer a esas personas de la misma forma que trabajó Joaquín Phoenix, para compaginar el sufrimiento, porque la película está encadenada en el dolor. Y eso fue lo que ella trató de mostrar en la película, porque si uno escucha la banda sonora, el personaje está perturbado, pero la música no. La música no está perturbada. Entonces, esas conversaciones, Andrea, son las que hacen que el producto tenga un ritmo y un tono único, propio. ¿Listo? Pero él no compró la música y la descargó. Y dijo, del álbum de fulanita, póngamelo tu nombre, del álbum de Andrea, entonces Andrea, me gusta esta canción, entonces ella lo hizo fue pensando otras vainas. No lo hizo pensando en la película. ¿Listo? Pero son formas de hacer diferentes. Una gran lección porque la película a mí me parece que tiene grandes propuestas con un contrapunto que es un personaje, una cómica. ¿Sí? Es que eso es lo que uno lo hace olvidar la película. Yo creo que es la gran riqueza de la película. Te olvidas que es un personaje de una historia de superhéroes. Lo sientes muy propio, lo sientes que puede llegar a suceder o que hay muchos Joker por ahí en la calle, perturbados y sin atención de salubridad mental adecuada. Entonces, ¿hay alguna pregunta de nuestros queridos invitados, espectadores? Acá es bueno que piensen, pueden hacer preguntas de tecnología, pueden hacer preguntas como la que hizo Andrea de conceptualización, o solo dejar que el tiempo les ayude a masticar todo lo que les comenté el día de hoy. Sé que no es tampoco tan fácil, suena como si fuera muy fácil al decirlo, pero solo la práctica editando es la que te confronta mucho. Yo hoy armé la charla pensando más en todas las personas que yo he escuchado que saben editar porque saben manejar Premiere. Ahí hay una gran discusión que dar. Nosotros no sabemos editar necesariamente porque sepamos manejar un programa. Nosotros necesitamos ciertas teorías para saber cómo funciona el lenguaje audiovisual. Es como si yo me supiera todas las palabras del diccionario, no me haría un buen editor. El editor se tiene que saber las normas gramaticales para ayudarle en el ritmo y en el tono de lo que quiera decir el escritor. Ese vendría siendo el editor de audiovisual. Pero hoy en día nosotros vemos solo personas que voltean y editan y tratan de hacerlo todo súper rápido y también el planeta entero está en una sobrecarga de audiovisual, si se han dado cuenta. Y eso es hostigante, no solo porque haya mucho, sino porque se está haciendo con la misma fórmula, que es hacerlo al beat de la música. Si su negocio es rápido y hacer empanadas, decía una profesora mía, si la televisión suya es hacer empanadas, pues hágalas. Hay muchas fórmulas para hacer empanadas deliciosas y venderlas de forma masiva y todas las comemos. Pero si usted es un gran chef y hace un plato y dispone toda su cocina y una hora, hora y media para hacer solo un plato para un comensal, de eso se trata la finalización de la mayoría de discursos, que sean particulares. Entonces ya es definición de cada quien. Necesidades de cada quien.
Creo que no hay preguntas. Profe, nuevamente mil gracias por aceptar acceder a este espacio de Becine, por tu clase. Creo que hoy aprendimos muchos términos. Yo me considero en eso que aprendí harto. Y tomé muchas notas para tenerlas en cuenta a futuro. Y ahorita pues en Becine. Muchísimas gracias por tu tiempo y yo creo que estaremos publicando esta entrevista el domingo como un resumen y súper bien. Muchísimas gracias, profe. Felicitaciones de nuevo a Andrea, a Karime, a Jonathan, a Michael, a todo el equipo de Becine, también al equipo que está con ustedes, a Enrico, a Jaco, también a Diego y a todos los que se cruzan hoy, mañana y siempre en Becine como el laboratorio que es. Y muchas gracias, siempre a su servicio. Gracias, profe. Un abrazo, gracias a todos los que asistieron, que estén muy bien y que tengan feliz día.